¿Te dijeron que tenés prediabetes, diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina? Tal vez no te explicaron lo más importante. Quédate que te cuento qué podés hacer. Vayamos por parte. ¿Qué es la hiperglucemia? En términos clínicos u oficialmente, tener entre 70 y 99 miligramos por decilitro de azúcar o glucosa en sangre se considera normal. Esto en la práctica equivale a que una persona de 1,74 m y 74 kilos tiene en todo su caudal de sangre unos 5 gramos de azúcar, o el equivalente a una cucharadita de té. Si la persona en cambio tiene entre 100 y 125 miligramos por decilitro, se dice que tiene prediabetes, literalmente pre, antes de la diabetes o cerca de ella, pero aún no es diabetes. Esto equivale a unos 6 gramos de glucosa para la persona del ejemplo, y a partir de los 126 miligramos por decilitro de glucosa ya es entonces diabético, con unos 7 gramos de azúcar para la persona de 74 kilos. Según los criterios médicos actuales, la prediabetes no es aún diabetes, sino que implica un riesgo, eso sí, aumentado de desarrollarla. Pero, ¿y si la prediabetes fuera en realidad una forma subclínica de diabetes, es decir, una diabetes no declarada y con menos síntomas? Empecemos por el principio. Los rangos que separan lo normal de la pre y de la diabetes son necesariamente arbitrarios. Así como la mayoría de edad se traza, por ejemplo, a los 18 años, 100, 110, 126 miligramos por decilitro, es una línea trazada arbitrariamente, en base, por supuesto, a ciertos criterios que no representan una salud óptima. Tomemos lo que se considera normal, es decir, hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? ¿O en qué sentido es eso un nivel normal de glucosa en sangre? No lo es porque sea lo propio del ser humano como especie o en estado natural. No nos hemos medido la glucosa en un entorno natural hace, por ejemplo, 10.000 años. Lo hemos hecho cuando ya vivíamos en una sociedad con un alto consumo de azúcar y de carbohidratos y con altos valores de glucosa. Si medimos el azúcar en sangre de algunas tribus que todavía viven alejadas de la dieta occidental, vemos que sus niveles de glucosa suelen ser de entre 70 y 85 miligramos por decilitro, no de 100. Es decir, que nuestra sociedad está diabetizada porque los valores normales no son el reflejo de una condición natural, sino el de una sociedad con altos niveles de glucosa. En este contexto, la prediabetes no es un mero factor de riesgo o una probabilidad de llegar a tener diabetes. Quien hoy tiene prediabetes no solo tiene ya los niveles de azúcar muy altos, sino que además está involucrado en un proceso en el que los viene aumentando progresivamente y sin pausa. Lo bueno es que no se trata de un misterio metabólico en el que las células pueden estropearse por un indescifrable e inevitable factor genético. Se trata tan solo de una serie de hábitos que pueden modificarse. Vayamos entonces a la causa. ¿Por qué se eleva el azúcar en sangre por encima de lo normal? Originalmente se han planteado hipótesis diferentes, pero muy parecidas. La base de estas hipótesis es que la glucosa no entra en las células y por lo tanto se mantiene en la sangre, acumulándose a medida que ingerimos y que fabricamos azúcar. Sí, nuestro cuerpo fabrica azúcar. Como el problema estaba, en teoría, en esta imposibilidad de sacar el azúcar de la sangre para meterlo en las células como corresponde, se buscaron las posibles causas de eso, y como la insulina es la hormona que inicia el proceso de ingreso del azúcar a las células, se pensó o que no había insulina, o que ésta era insuficiente, o que era muy débil. Y a esto se le llamó resistencia a la insulina. Pero ¿cuál es el problema con estas hipótesis? Resulta que los diabéticos tipo 2 sí producen insulina y de hecho producen mucha, lo que se conoce como insulinemia o hiperinsulinemia, y su insulina sí funciona. ¿Cómo sabemos esto? En primer lugar, porque hoy podemos verlo, podemos medirlo directamente. Pero además, sabemos que los diabéticos tipo 1, que son quienes no fabrican insulina,
no engordan, no pueden producir grasa, y es que la grasa se fabrica dentro de las células y se fabrica a partir de la glucosa como materia prima. Por eso, los diabéticos tipo 1 sufren incluso de raquitismo. En cambio, los diabéticos tipo 2 sí que engordan, y de hecho suelen engordar mucho. Esto ocurre no solo porque sí ingresa azúcar en las células, sino que además ingresa mucha, precisamente gracias a la insulina e incluso al exceso de insulina. Pero entonces, ¿por qué razón el azúcar sigue alto en la sangre si puede ingresar en las células? Pues simplemente porque hay un exceso. Es tanto el azúcar que consume que al llenarse las células aún se sigue acumulando más en la sangre. Y acá hago una aclaración. Sí es cierto que después de muchos años de padecer diabetes, los órganos encargados de producir insulina pueden fallar e incluso la propia insulina puede debilitarse, pero eso es algo que ocurre después, cuando la diabetes ya es avanzada, no es algo que ocurra al inicio. Es decir, que el páncreas produzca menos insulina o que la insulina misma esté debilitada es una consecuencia de una diabetes avanzada y prolongada y no la causa. Al principio de la diabetes, la única razón por la que los niveles de insulina aumentan es para compensar el exceso de azúcar. ¿Qué hacer entonces? Si la causa es el exceso de glucosa, la solución más lógica, y así lo demuestra la evidencia científica más sólida, es consumir menos glucosa, es decir, menos carbohidratos. Es cierto que los carbohidratos no son todos iguales, pero esto no quiere decir que una alimentación que los reduzca a todos no sea la mejor alternativa. Si se hace correctamente, sí lo es, porque en definitiva, frente a una condición que se caracteriza por un exceso de carbohidratos, disminuirlos en favor de las grasas y las proteínas es una alternativa eficiente. Y un dato de color. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de producir glucosa, al punto que no necesita consumirla, ni se beneficia especialmente de hacerlo. En cambio, sí debe consumir grasas y proteínas, ya que las necesita y no sabe fabricarlas. Si querés aprender más sobre qué dice la ciencia sobre las dietas muy bajas en carbohidratos, mira mi canal de YouTube donde analizo y explico estudios científicos sobre este asunto. Pero, ¿qué es la dieta cetogénica? ¿O cómo hago para consumir menos carbohidratos? La dieta cetogénica se caracteriza por ser muy baja en carbohidratos, menos del 15% de las calorías que consumimos en el día, y además alta en grasas, más del 55% de estas calorías. Por lo tanto, es una dieta moderada en proteínas, no más del 30%. Esto, la restricción de azúcar, permite que nuestras células terminen de usar la glucosa que está acumulada dentro de ellas y remover la que queda en la sangre de manera muy rápida y eficiente. También hace que perdamos grasa, pues al no consumir carbohidratos, el cuerpo baja los niveles de glucosa y de insulina. Y como habíamos dicho, que la grasa se fabrica con la glucosa como materia prima dentro de las células, con una dieta cetogénica hay poco azúcar para producir grasa y poca insulina para meter la glucosa dentro de las células. Y entonces nuestro cuerpo, al verse privado de azúcar, comienza a preferir quemar la grasa corporal para producir energía. Se ha demostrado que este tipo de alimentación mejora todos los marcadores de salud metabólica, los niveles de glucosa, de insulina e incluso de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo funciona en la práctica? Come carnes, huevo, pescado, órganos como hígado, verduras sin almidones y no comas pan, azúcar, jugos, ultraprocesados en general y pastas. Los beneficios que podemos esperar son más energía, energía que no fluctúa, sin bajones, menos antojos, menos hambre y más saciedad, pérdida de grasa e incluso ganancia muscular y ósea. Y, por supuesto, menos diabetes. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte para más videos como este.